Por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando. Por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Un saludo especial para mis amigos en Bolichi Falls. Hoy quiero compartirles un poco de la palabra de Dios y espero que sea una bendición para sus vidas. El tema de esta pequeña reflexión se titula ¿Han escuchado de ti? Pero antes de continuar, quiero que en cualquier lugar donde te encuentres, que puedas hacer una pausa mientras hacemos una oración. Oremos. Amantísimo Señor que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque en medio de los problemas tú estás ahí para que nosotros podamos confiar y depender de ti día tras día. Gracias Señor por esta meditación y guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 17. Y leemos, dice: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judío como griego, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos una persona, una celebridad en quien siempre imitamos. Pueda que sea una celebridad nacional o sea internacional. Por ejemplo, está muchos que imitan a Miley Cyrus, a Ariana Grande o a Bill Gates, porque son personas que son muy famosas. Pero yo cuando era pequeño no imitaba a estas personas, sino a mi predicador favorito, que creo que muchos de ustedes lo conocen, que es al pastor Guy Nemhard. Sí, yo lo imitaba mucho y decía, un día quiero llegar a ser como ese pastor. Y si me escucha también el pastor, quiere decirle que Dios le bendiga en su ministerio. En este tema en especial, nos dice que Pablo era una de las celebridades más grandes de ese tiempo, porque todos lo imitaban, todos querían ser como Pablo por las grandes cosas que él hacía, pero ellos tenían la motivación errada. Ellos querían hacer las cosas que Pablo hacía, pero no servirle al Dios que Pablo servía. Y ahora, habían 7 hijos de Seba que intentaron hacer lo que Pablo hacía. Y dice en el versículo 11 que Dios obraba grandes milagros y milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y yo le quiero hacer esta pregunta: ¿será que el mismo Dios de Pablo no está con nosotros? ¿Será que ese Dios no tiene el poder de igual hacer grandes milagros por medio de ti a muchas otras personas que te rodean? Pues déjeme decirte que ese mismo Dios quiere hacer grandes cosas por medio de ti, para que todas las personas que nos rodean vean que tú tienes un Dios todopoderoso. Pero cuando nosotros queremos imitar a los demás, entonces es que hay un problema, porque estos 7 hijos de Seba decidieron invocar el nombre
de Jesús. Ahora, ¿será que es malo invocar el nombre de Jesús? Porque estos muchachos lo invocaron, pero sus intenciones era el problema, porque ellos pensaron que porque ellos tenían un linaje ancestral que ellos podían clamar en el nombre de Jesús. Pero ahora te puedes preguntar y dices, ¿qué es un linaje ancestral? Recordemos que aquí el versículo nos dice que ellos eran hijos de un sacerdote judío, jefe de los sacerdotes. Entonces ellos pensaron que porque ellos tenían un linaje ancestral, que ellos podían clamar en el nombre de Jesús, porque su padre alababa a Dios, su abuelo alababa a Dios, su bisabuelo alababa a Dios. Entonces ellos decían, de alguna forma, ese Dios, porque mi familia fue santa, yo puedo usar el nombre de Dios a mi favor. Y quiero decirte, pueda que alguna persona sea de primera, segunda, tercera generación de adventista, pero si esa persona no conoce a Dios y invoca el nombre de Dios, no quiere decir que tiene el poder de Dios. Entonces, estos muchachos pensaron que por su linaje ancestral, ellos podían clamar el nombre de Dios. Y no solo por eso, sino ellos pensaron que porque ellos tenían pedagogía, ellos también podían llamar el nombre de Dios. Y ahora te preguntas, ¿qué es la pedagogía? Recordemos que también estos muchachos conocían la ley, conocían cada punto de la ley a su excelencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pueda que algunos de nosotros podamos conocer la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, pero eso no nos da autoridad para clamar el nombre de Dios si no lo conocemos. Y también estos muchachos pensaron que porque ellos tenían proximidad, ellos podían clamar el nombre de Dios. ¿Cómo es eso de la proximidad? ¿Qué quiere decir la proximidad? Recordemos al igual que estos muchachos estaban acostumbrados a estar en la santidad. Ellos estaban acostumbrados a estar en el templo, estaban acostumbrados a dar su diezmo, estaban acostumbrados a servir en el templo. Entonces, porque ellos ya estaban acostumbrados a hacer el servicio de Dios, pensaron que estaban santificados y que tenían el derecho de clamar el nombre de Dios. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Será que es malo clamar el nombre del Señor? Claro que no. Vuelvo a repetir que es las intenciones de estos muchachos que era el problema. Pero ellos pensaron que por su linaje ancestral ellos lo podían hacer, por su pedagogía lo podían hacer, por la proximidad a la santidad lo podían hacer. Y también ellos pensaron que ellos podían conseguir lo que yo quiero llamar en esta hora ungimiento jerárquico. ¿Qué es el ungimiento jerárquico? Sabemos que la jerarquía es del padre a hijo, que es de heredad. Entonces ellos pensaron al igual que ellos podían conseguir la santidad por heredad o heredad. Pero un corto ejemplo: si un padre come su almuerzo, la comida le va a ser útil a él y para su cuerpo. Pero ¿será que esa misma comida que el padre come le va a ser útil al hijo? Claro que no. El hijo tiene que comer su propia comida para que él pueda tener las fuerzas, para que pueda tener esos minerales en su cuerpo, para que él pueda sobrevivir. Y ahora, para que un hijo pueda alabar a Dios, él debe de saber cómo alabar a Dios. Él tiene que saber cómo ir de rodillas y decirle: Señor, hoy vengo no por mi padre, no por mi madre, sino porque yo reconozco que necesito
la bendición por mí mismo. Y ahora, este era el problema de esos muchachos. Ahora ellos se enfrentaron a algo que era más poderoso que ellos. ¿Alguna vez te has enfrentado tú a algo que es más poderoso que tú? Algo que pensaste que no iba a ser tan grande, pero cuando llegó el problema, ¿viste que te venció? Como estos muchachos llegaron y dijeron, en el versículo 13 dice, os conjuro por Jesús. Ahora, cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesús, no sé si tú sabes cuán poderoso es cuando tú llamas en el nombre de Jesús, pero yo sé que cuando yo clamo en el nombre de Jesús, personas se sanan. Las personas son liberadas de sus problemas y aún hasta los demonios salen de esas personas que pensaron que nunca iban a tener esa libertad. Ahora, cuando estos hombres dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús, ahora estos demonios ya empacaron. Ellos ya están listos para huir, salir. ¿Por qué? Porque están llamando un nombre que es todopoderoso, un nombre que es más grande que cualquier otro nombre. Pero sucede algo muy importante, porque mientras ellos continúan hablando, dice, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ahora, sucede algo importante y me causa un poco de gracia, porque aquí, recuerden que dije que cuando ellos dijeron en el nombre de Jesús, ellos ya están listos para irse. Pero cuando dijeron en el nombre de Jesús en el cual Pablo predica, los demonios dijeron, ¿saben qué? No tenemos que ir a ningún lado. Nos quedamos y desempacaron. ¿Desempacaron por qué? Porque ellos sabían que estos hombres no conocían a ese hombre Jesús. Ellos sabían que esos hombres hablaban en el nombre de Jesús, pero no sabían el poder de Jesús. Clamaban el nombre de Jesús, pero no sabían que Jesús podía hacer grandes milagros. No sé si algunas veces tú has clamado en el nombre de Jesús y no sabes cuán grande y cuán poderoso es ese nombre. Pero en el versículo 15 dice, pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí hay un punto más importante donde dice, los demonios le responden y dicen, a Jesús yo conozco. Una palabra muy importante que en griego se llama ginosko, que es conocer. Y no solo conocer a una persona, sino tener un historial con esa persona, tener un pasado con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que los demonios les están diciendo a estos hombres? Les dice, a Jesús yo lo conozco porque yo tengo un historial, yo tengo un pasado con Jesús. Ahora, ¿será que si los demonios tienen un pasado con Jesús, tú tienes un pasado con Jesús? Porque si un demonio puede tener un pasado con Jesús, ¿cómo es posible que nosotros siendo hijos no podemos tener un pasado con Jesús? Ellos dicen, yo conozco lo que Él es, lo que Él puede ser. Nosotros tratamos de derribarlo del cielo, pero cuando nosotros intentamos, nosotros fuimos sacados de ahí. El otro punto dice, y sé quién es Pablo. O sea, estos demonios habían escuchado de Pablo. He escuchado que este hombre tiene poder, que cuando nosotros nos reunimos, el nombre de Pablo es sacado porque sabemos que él es un problema para nosotros. Pero tú
quién eres? Y la pregunta es para ti. ¿Han escuchado de ti? Que cuando tú oras, cosas suceden. Que cuando tú estás de rodillas, tú le abres el corazón a Dios y hablas con Él con una confianza que Él escucha tus oraciones. Ha llegado tu nombre a los demonios cuando ellos pueden decir: esta persona, tú que me escuchas, es un reto para nosotros y lo tenemos que destruir. Y te preguntas, ¿que por qué vienen las pruebas? ¿Que por qué me sucede esto? ¿Que por qué le sucedió esto a mi hijo, a mi hija? Si le soy fiel a Dios. Es como Job. Él tenía problemas, pero no era porque él era infiel, sino porque era fiel. Y si tú tienes problemas, no es porque necesariamente seas infiel, sino porque él es fiel a la palabra de Dios. Y el versículo 16 y 17 dice que estos demonios se sobrepoderaron de estos muchachos, los golpearon, los dejaron desnudos. Y era una vergüenza para ellos, y todo el pueblo que les rodeaba los vieron humillados, golpeados, y todos temieron. Y dice, el nombre de Dios fue glorificado. ¿Cómo es posible que después que nosotros le fallamos a Dios, su nombre siempre es glorificado? ¿Por qué es esto? Porque en nuestras debilidades, la voluntad de Dios es hecha perfecta. Hoy quiero decirte a ti que me escuchas, que cuando tú le oras al Señor, que cuando tú haces las cosas bien, tu nombre es sacado y dice, esta persona es un reto para nosotros. Esta persona nosotros la debemos destruir. Pero ahí está Dios, que nunca te va a abandonar. Estos muchachos tuvieron una segunda oportunidad para llegar a Jesús. Y de igual forma, tú tienes una segunda oportunidad para llegar a Él, para entregarle tu vida. Quiero invitarte a tener un encuentro con Jesús. ¿Y cómo es que lo vas a tener, hermano? Es leyendo la palabra de Dios, buscándole a Él cada día en oración y testificando de las grandes maravillas que Él hace en tu vida. Quiero que le puedas testificar al mundo entero de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahí está Dios para decirte, hijo mío, te tengo y no te voy a soltar. Demuéstrale al mundo que tú eres digno de hacer que mi nombre sea glorificado. Que Dios te bendiga.